No. No sé qué pasa. ¿El otro día? En apaisada. Bueno, pues vas a ver los... Ha vuelto a pasar. Se van a ver los mensajes de lado, atravesados. Bueno, Ha vuelto a poner lo mismo. a ver, ¿se me ve por ahí? ¿Hay gente por ahí? Están. Hola, ¿ahora se ve bien? ¿Se ve? ¿Ahora se ve bien o se ve tumbado? Se verá bien, pero te van a salir los mensajes atravesados, no sé Pero por ya qué. me salían antes. Lo que Sí. pasa es que lo que quiero saber es si a ti se te ve bien. ¿Ahora se ve bien? ¿Se ve? ¿Se oye? Pedro Miguel Moreira te da los buenos días. Buenos días. ¿Se ve bien o se ve tumbado? Que alguien nos lo diga, por... Está de lado. ¿Está de lado? Sí, O sea, ¿es algo así atravesado? sí. Ah, no, Óscar Cuevas dice que se ve bien. Ah. No gira la cámara. ¿Ves? Leo dice que no gira la cámara. Se ve tumbado, ¿ves? Nada, hay que ponerlo de la otra manera. Bueno, Se ve la vamos pantalla a... invertida, nada. Y el otro que se ve. Pues no sé por qué sucede eso. O sea que hay que ponerlo así. Entonces tengo que cambiar esto. Para ponerlo así. Bueno, pues no sé por qué, porque el otro día no hacía eso. Ah, solo hay que quitar el giro automático, te dice Óscar Cuevas. Hay que quitar el giro automático. Buf. Me cago en la leche. Es el de aquí, ¿no? Este. Pero lo tienes que quitar cuando está tumbado. Ahora. Bien, ¿se ve recto ahora o se ve de lado todavía? Oh, mira, qué mensajes. Sí, decirme si se ve recto o se ve la imagen ladeada. Es que no sé qué cosa rara hace ahí el teléfono, que antes no lo hacía. De lado. Se ve de lado. Bueno, pues hay que darle la vuelta Nada, pues venga. y ponerlo así. Un poco tumbado te digo. ¿Ahora se ve bien? Ah, no, dice, ya se ve bien. Espera. Ya se ve bien ahora. Ahora, ¿no? Oh, la tecnología, Vale, venga, para el ya que la está. entienda. Bueno, Pues así. siento no poder ponéroslo en apaisado, pero no sé por qué está dando un problemilla ahí con ese tema. Bueno, el caso, estamos aquí por gentileza de AVE, que nos ha pedido que pasemos una mañanita con vosotros. Habéis visto que llevamos todo este confinamiento pues colaborando con AVE, todo un puñado de gente para que bueno, las mañanas sean un poquito más llevaderas pese a todo este tinglado que hay montado. Entonces, ¿Se ve de lado? ¿Lo veis bien? Ahora a bien, ver. ¿no? Es que creo que vienen los mensajes con retraso. Ah, Ahora lo veis bien, ¿verdad? Sí, vale. ahora se ve bien, Ya. vale. Bueno, entonces hoy pues voy a dedicar un poquito la mañana a dos cosas, básicamente. Voy a hablar de un par de cosas, bueno, luego todo lo que preguntéis y todo eso. Un poco de los pinos silvestres, porque bueno, siempre hay ciertas dudas a la hora de formar los pinos. La gente, sobre todo este material que se parte con él en bruto, de cómo trabajar todo ese tinglado para ver esos pinos que luego habéis visto en muchas fotografías mías que están muy acabados y tal, cómo se llega entre el material en bruto y eso.
Y el tema de los Juniper rígida, los Tosho, que es una de mis debilidades. Los que me conocéis sabéis que es la especie posiblemente que más me gusta y tiene sus peculiaridades. Entonces, bueno, pues ahí os voy a intentar explicar algunas cosillas y algunas pautas. Luego en la segunda parte, que haremos una segunda parte después del descanso, voy a hablar un poquito del tema de la alimentación de las plantas, en este caso de los bioestimulantes, que es también otro mundo así un poco confuso de algunas cosas, y voy a ver si soy capaz de aclararos algunas cosillas, ¿vale? ¿Se ve bien ahora? ¿Está ok? Sí, ¿Se ven los mensajes? Están diciendo bien. Sí, hay que hacerlo al principio de todo, que si no, no cambia, y ya eso, están ya entre ellos ayudándose. Y nada. Bueno, luego en la segunda parte, a ver si soy capaz de darle la vuelta. Siento que vaya así en estrecho, es un coñazo, pero bueno. Sí, luego para la segunda la arreglamos. Intentamos. Te saluda José Manuel Cortés Escanero. Hola, José. Y nada, eso ya te... Vale. Cuando se recupera material de este tipo, pues es un material frecuente, aquí veis uno que está en un estado de formación medio. Una de las cosas más complicadas es intentar retroceder el verde, que la mayoría de las veces está muy alejado. No sé si puedes acercarte un poquillo, acércate un poco. Veis aquí que estos volúmenes tienen verde en el interior. Afloja esta para que puedas, eso es, moverlo. Aquí veis que todas estas zonas tienen brotación interior, todas, los volúmenes tienen verde desde fuera hacia adentro. Bien, pues ese proceso es uno de los que más le complica la vida a la gente a la hora de conseguir ramificar los pinos, bueno, casi todo en general, pero los pinos también, porque el mayor problema casi siempre que el verde está aquí en las puntas es que los volúmenes muchas veces de gente que lleva formándolos mucho tiempo solo tiene verde en las puntas y falta el volumen interior. Eso es un poco la parte complicada. A ver si puedo explicaros un poquillo cómo podemos llegar a eso. Cari Díaz Andrea, buenos días otra vez desde Cantabria. Hola. Juan González, buenos días Luis. Buenos días. Luego aquí Rafa Sánchez, te cambio el pino por mi móvil. Bueno, no te sigas. Sobre todo porque este pino no es mío, es de un amigo y pues igual salgo ganando. No sé el amigo si tanto, pero bueno. Vale, hay gente que son eso. Bueno, es que a veces se desenfoca y dicen que son las líneas que están saturadas. Sí, el tema del desenfoque, que ya me pasó el otro día, es por el tema de las wifi o de la propia red. En este caso no está con la wifi, pero en cuanto la red afloja un poco aparece pixelado. Sí, el propio Facebook le baja un poquito la calidad. Rafael Torres, buenos días Luis, me sumo al amor de Tosho. Roberto Mestre, hola a todos. Vale. Bien, pues a la hora de trabajar este material, cuando arrancamos con él, el problema que tenemos siempre es que el verde está muy lejos, está en las puntas únicamente, típico árbol que veis con el verde tal. El mayor error, o uno de los mayores errores que se suele cometer es la fase de elaboración temprana con la que se empieza a la hora de formarlo. Nos metemos demasiado pronto a modelarlo sin haber pasado lo que es la fase de pre-bonsai, y esa fase es fundamental en todas las especies en general, pero en los pinos quizá más que ninguna. Dime. Ramón Antonio Martín Alcaide, buenos días desde el que te pone los bocatas en Málaga. Vale. Mauro Stemmer, ¿Qué tal? hola amigo desde Italia. Hola Mauro, pasa campeón. José UX, ¿para cuándo otra visita a Croacia que ya toca? Sí, tengo ganas de ir y está en un proyecto a no tardar seguramente. La intención es ir para un evento que habrá un poco más adelante. Si el mundo no se acaba de estropear y no se desmonta, la idea es pasar por allí. Sí. A ver.
Bien, pues en esta fase... Espera, Francisco Correa Serrano, buenos días familia, saludos Hola. desde la Puebla de Cazalla. Mala. Juan Pedro, ¿hay tocho nacional o tienen que ser importados de Japón? A ver, no, el tocho nacional no existe, el rígida es japonés, sí o sí, salvo que alguien lo haya cultivado y pueda tener ejemplares más o menos jóvenes o tal, que lo desconozco, pero los ejemplares que normalmente veis en todas partes son japoneses, una especie de ellos de allí. Los que hay aquí son otra historia. Bueno, voy a intentar, luego sigo respondiendo a vuestras preguntas, luego me las pasa, porque si no, no avanzamos un poco en lo que yo os quería explicar, que es la parte un poco fundamental de la formación de los pinos silvestres. Bien, en el tema del pino silvestre, cuando se recupera, lo importante es retroceder la planta, retroceder ese verde, aproximarlo, y esa aproximación, tengo un árbol por allá al fondo que está un poco en esa segunda fase, pero es enorme y tiene un tiesto enorme y moverlo me era complicado para tenerlo aquí, aunque luego tengo otro ahí más avanzado para que también veáis un poco el paso final. El caso es que ese verde que está tan lejos, retrocederlo no es especialmente difícil, pero requiere su tiempo. Entonces yo baso un poco ese retroceso en dos cosas, fundamentalmente. Una buena alimentación, para ello doy por hecho ya un buen trasplante, que una tierra en buen estado, sin tierra de campo, bueno, un poco lo normal. Pero sobre todo en tener muchísimo vigor la planta, porque retrocederlo solo es cuestión de poda, es decir, no hay una fórmula más allá de que hagamos injertos o cosas de esas, lo que hay que hacer es una poda, y para eso hace falta muchísimo vigor, es decir, una alimentación muy dedicada, un abonado y unos complementos muy dedicados a eso. Ahí nos olvidamos de tamaño de hoja, todas esas cosas que luego sí son importantes más adelante, pero mucha alimentación. Y cuando el árbol está muy vigoroso, eso supone que desde que haces el trasplante inicial, que le sacas la tierra de campo, hasta que llegas a ese punto, normalmente transcurren 2 o 3 años. En ese tiempo el árbol tiene vigor suficiente sin haberle hecho nada de nada, o sea, durante ese tiempo lo único que hace es crecer, engordar y cargarse las pilas, tiene que estar ahí full. Y en ese momento lo que hay es que coger la tijera con una agresividad inusitada y como casi darlo en los mínimos. Hay que coger y empezar a meterle hacia atrás, irse a los brotes que tengas más traseros de todos. Lógicamente en un pino todos sabéis que no podemos dejar ramas sin brotes, pero hay que quedarse a los mínimos, es decir, si tienes que venir a podar en una rama, vamos a poner un ejemplo como que fuera esta, pues solo dejaríamos esta y posiblemente estos dos que están aquí más traseros, y todo lo demás se eliminaría todo. Bien, eso cuando lo hacemos en todo el pino tiene un efecto explosivo, es muy contundente la respuesta. Si el árbol tiene ese vigor que debería tener para meternos en ese proceso, la explosión de brotación suele ser brutal y tienes una cantidad de brotación mucho más retrocedida que la que tenías antes de hacer la poda. Van a aparecer brotes nuevos incluso en zonas que normalmente no brotaría, pero ese proceso solo se puede hacer si el vigor es bueno o no, lo siguiente. Entonces por eso hay que cultivar, hay que tener esa fase de pre-bonsai para cultivarlo. Es verdad que vía modelado en muchas ocasiones hay juegos con las ramas a la hora de modelar que te permiten también hacer esa pequeña aproximación, pero también depende mucho de los casos de los árboles. O sea, hay árboles que tienen el verde a tomar por saco y no hay tío pásame el río, tienes que hacer un 69 para acercar el verde, nada más feo, o lo que tienes es que pasar un poco por ese paso intermedio. Este árbol que tiene, no recuerdo porque yo soy muy malo para las fechas, pero creo que unos 5 años de trabajo, más o menos, 5 o 6, no lo sé. Es un árbol que efectivamente era una bola inmensa, con el verde pues como todos allá en el final, y se hizo ese trabajo previo de fortificarlo primero para posteriormente hacerle la poda y posteriormente ir haciendo la colocación. Este no ha sido uno de los casos más extremos, no tengo aquí ninguno que haya pasado por ese proceso tan extremo de dejarlo pelado, pero lo he hecho muchas veces con muy buenos resultados.
pero este sí que tuvo un proceso de preparación anterior, abonado, cultivo, trasplante, pasarlo a una tierra buena, un contenedor mayor, dejarle coger vigor, podarlo, esperar a que reaccionara y luego irlo modelando. ¿Vamos con preguntas ahí? Tengo un silvestres que me hacen las yemas muy largas. ¿Cómo harías tú? ¿Pinzar pronto o esperar y luego podar? Depende en qué fase esté de formación el árbol, porque el tema de formar, de pinzar, eso es otra cosa que luego quería matizar aparte. Depende en qué estado esté de formación. A lo mejor lo que necesitas es retroceder el verde, con lo cual ese vigor te viene bien. Si estás en una fase muy avanzada del modelado, entonces sí que las velas muy largas indica que está muy venido arriba y a lo mejor también vas a tener las agujas muy largas, pero si está en una fase inicial no es malo, es bueno. Y entonces ahí no habría que hacer nada, hay que dejarle que siga para luego actuar podando y actuar cortando para retroceder. Depende un poco en la fase de formación que lo tengas. Eduard Serra, buenos días compañeros desde Girona. Hola Edu, ¿qué pasa? Leo Vera, hola, saludos desde Marshall, Texas, USA. 4 Hola AM, Leo, pero aquí estamos. Texas. Joder, vaya madrugón que te has pegado, amigo, muchas gracias. Wenceslao Torrico Mences, buenos días desde Bolivia. Hola. Alex Bumbe, ¿habría que hacer ya algún trabajo de primavera? En los pinos supongo que se entiende, vale. Bien, no. En los pinos normalmente influye un poquillo el clima sí que afecta un poco a cómo se trabajan, hay pequeñas diferencias, pero básicamente el pino silvestre, hablamos siempre, ojo, es que el pino silvestre, cómo se trabaja el pino silvestre, cómo se trabaja el pino negro japonés, cómo se trabaja el pino blanco japonés, cómo se trabaja el pino mugo, no es exactamente igual. Si queremos conseguir algo un poquito fino, no es exactamente igual. De hecho, es bastante diferente. Si comparamos el pino silvestre con el pino negro japonés, se parece como un huevo en los alicates, no tiene nada que ver. Entonces, en el pino silvestre, en esta época de primavera, no. Si no has hecho los trabajos que había que hacer a tiempo de limpieza de agujas, selección de brotes, selección de ramas, selección de yemas, si no se ha hecho ya hace 3 meses, 2, 3 meses como mucho, 2 no más, ahora ya es tarde. Ahora lo mejor que se puede hacer es dejarlo para que llegue el próximo invierno y volver un poco a la faena. Luis Alberto Martínez Ares, buenos días desde Santiago de Compostela, ¡vamos con ello! ¡Vamos con ello! Pascual Melero, ¿cuál es para ti el problema de lo silvestre en el Mediterráneo? ¿Crees que puede ser las altas temperaturas en macetas o puede ser otro tipo de problema diferente? A ver, el problema sí es la temperatura, eso es evidente. Lo que pasa que cómo se puede solucionar el tema de la temperatura tiene su complicación. Yo que pues trabajo bastante en la zona de Andalucía, en la zona de ahí del Mediterráneo y tal, me he encontrado probando diferentes cosas en diferentes sitios, con mejores resultados unas y con peores otras. Básicamente, a ver, el pino no quiere estar ahí. Si quisiera estar ahí, ya nacería ahí, pero no nace ahí. Eso, pues es que no quiere estar. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, una de dos. O tenerlos, tú además, Pasqui, tienes la inmensa fortuna de tener una zona donde tener los árboles que hace frío en invierno, eso es lo ideal. Aunque luego vivas en una zona más cálida, si tienes un sitio donde dejarlos en invierno, ya está, no te compliques. Pues gente como que he visto pues en Andalucía, por ejemplo, puede haber viveros como el caso de Bonsai Granada, que te ofrecen un sitio de guardería en un sitio que hace frío y te soluciona, ya está, no te compliques más. Suelen ser servicios que la mayoría de las veces incluso son bastante económicos y si el ejemplar vale la pena, la inversión también. Entonces, esa es la vía fácil, pero luego hay gente que no puede, a lo mejor no tiene acceso, ¿no?, a ese recurso, y ahí es donde se complica. Y hay gente pues que ha conseguido, o hay pequeñitos trucos o pequeños apaños para evitar un poco que ese proceso de sobremultiplicación de las yemas sea tan acusado. No desaparece del todo, pero sí que se mitiga bastante. Hay un caso de un pino, de unos pinos que tiene el amigo Bancalero, que está en Jerez, es una zona que
por calor tampoco van escasos, ni en verano ni en invierno, y sí que ha conseguido, sombreándolos en verano e incluso en invierno, y con un control del abonado bastante peculiar, ¿no? El abonado ajustado un poco a esa peculiaridad del clima del invierno, de que hace calor, ha conseguido que funcionen bien. No se puede decir que vaya redondo del todo, como si estuviera en el frío, pero ha conseguido que vaya bien. Es decir, es difícil, es complejo, tiene sus ventajas, sus inconvenientes, la cícula sale un poquito más delgada y se ve que es más flojilla y tal, con lo cual el árbol nunca tiene ese vigor que tiene cuando está al sol, pero se puede mitigar bastante, sí se puede. Adolfo García me dice que mejor cortar al maestro cuando él lo pida porque le corto la explicación con saludos. A ver, Víctor Paredes, ¿qué harías en un pino trasplantado que después de un mes notas que empiezan a secarse las acículas? Hombre, habría que ver en qué estado está y por qué se están secando. Si el secado es porque se ha trasplantado mal, tienes un problema importante, porque el problema de las coníferas en general, pero los pinos en particular, es que cuando tú ves los síntomas aquí, el problema vienes arrastrándolo de atrás, es decir, tú estás viendo el problema en diferido, pues con mucho tiempo de demora, y aunque quieras ponerle remedio muchas veces es tarde. Si es por un mal trasplante, habría que ver por qué se ha trasplantado mal, o qué se ha hecho mal, o cuál ha sido el problema, o qué le ha sentado mal. Y si es por enfermedad, entonces sí, pero para eso habría que verlo. Intenta luego, si puedes, mándame al Messenger mismo una fotografía, intento verlo. Si es un problema de enfermedad, pues habría que intentar tratarlo. Hay enfermedades complicadas, sobre todo en el pino silvestre últimamente aparecen algunos problemas que hace unos años no teníamos o no los teníamos con frecuencia, y ahora están apareciendo algunos problemillas, algunos hongos que son muy difíciles de combatir, muy resistentes, y están tumbando árboles que normalmente no sucedería. Yo recuerdo una época hace igual unos 8 o 9 años que hubo una plaga de un hongo que arrasó bastantes árboles silvestre, en colecciones de pino silvestre, y fue un caso puntual, pero últimamente sí que se están viendo frecuentemente casos de pinos tumbados por enfermedades que no son las típicas de los pinos. Óscar Cuevas, cuando recuperas un pino silvestre, ¿qué tiempo lleva para recuperar y cómo sabes si ha resistido? Un saludo. A ver, cuando recuperas un pino silvestre, lo que tienes que hacer, una vez que está recuperado en invierno, que es lo habitual, en invierno-primavera, normalmente si hay un problema porque está mal extraído, es raro que a los 3-4 meses no notes el problema. Ya el árbol ves que se viene abajo, ya las yemas no han arrancado, entonces ya se ve. Si ha llegado la primavera y empieza a tener un poco de actividad, ya está. A nada que se mueva, el pino no es de esos árboles que brotan en falso, como puede pasar con las sabinas, por ejemplo, que puede estar sin una raíz, pero si le tienes a la sombra y un poco de humedad, va y brota y está muerto. Lleva muerto meses, pero aún así va y brota. El pino no. El pino, si las yemas se mueven, está bien. Otra cosa que luego tenga el vigor suficiente para arrancar bien, no sé qué, bueno, eso luego ya es una cuestión de la alimentación y todo eso, pero en principio en poco tiempo se ve. Y en cuanto empieza a hacer un pelín de calor, a poco que haga un poco de calor, si no está bien, ya casca. Nicolás Anick Dalton. Hola, Nico. Fecha recomendable para esa poda trabajo, primavera, ¿verdad? No. Bien. En el pino silvestre, no. En el pino silvestre, si haces esa poda a finales de invierno o principios de primavera, ¿qué va a pasar? Que va a emitir las yemas nuevas, pero no se van a desarrollar, con lo cual lo que consigues es perder un ciclo. No afecta mucho a la salud de la planta, yo no he notado que haya una gran diferencia, pero sí notas la pérdida del ciclo. Si esa poda la haces en octubre, más o menos, lo que consigues es que las yemas que se forman a lo largo de todo lo que queda de otoño, invierno y primavera
la siguiente primavera sí que brota. Y entonces consigues adelantar una estación, mientras que si haces la poda en febrero, por ejemplo, o en marzo, no va a brotar ese año. Se van a formar las yemas, pero no va a brotar. Entonces vas a perder un ciclo. No tiene más problema que ese, en principio, el árbol no se resiente demasiado, pero sí que pierdes un ciclo. Bernardino Pérez, ¿esta técnica funciona en todas las coníferas? Esta técnica funciona en todas las coníferas. Sí, básicamente sí, a título general. Es verdad que luego hay árboles que, dependiendo un poco de la conífera que sea, reaccionan mejor, reaccionan peor o reaccionan de forma a veces no deseable. En los juníperos, por ejemplo, no puedes hacer eso, porque si un junípero en un chinensis, en una sabina o... sí, en cualquier junípero de escama, lo primero que sucede cuando tienes una poda tan agresiva es que reacciona en aguja. Aparte de que puede tener, dependiendo del árbol que sea, puede tener hasta tendencia a hundirse un poco. En un rígida no es problema, por ejemplo, pero en una sabina eso no se puede hacer. En una sabina, si haces una poda que vaya tan a fondo, es fácil que te brote en aguja y luego tienes un problema durante varios años para volver a tener escama. Tiene su complicación luego. Nicolás te había puesto si antes que abra las velas, pero no me has contestado. Antes que abra las velas, la poda, no. Ya le habías contestado. Eso sí, ya te lo había contestado anteriormente, sí. Iván Jiménez, ¿qué sustrato es más adecuado en esa primera fase? Bien, en esa primera fase yo he tenido muy buenos resultados. Entender siempre que estas explicaciones están ceñidas un poco a mi clima, ¿vale? Entonces eso siempre digo que hay que ajustarlo un poco al clima de cada uno. Aquí, con la humedad que hay aquí, la temperatura que hay aquí, la humedad es alta, el calor es un poco de andar por casa, aquí no hay calor. El primer trasplante, cuando yo le saco la tierra de campo, es apómice sola, punto, sin más, porque da un desarrollo radicular muy intenso en la planta. Normalmente está en la apómice luego unos 3 años más o menos, y luego ya sí, en el siguiente cambio, cuando lo paso a una maceta, ya lo paso con acadama, aprovecho para hacer esa reducción de cepellón, 3-4 años, depende un poco. Pero primero lo pongo solo con pómice, porque me produce una cantidad de raíces inmensa muy rápido. Lo que pasa es que obliga a que el tema del abonado estés un poquitín más al quite, y del riego, por supuesto, claro, eso lo haces en Murcia. Joder, pues hombre, hay que estar un poquillo encima del riego. ¿Se podría? Pues sí, se puede, pero bueno, hay que estar atento a que no le falte ni agua ni comida. Virgilio Cane, ¿en los Hola, tejos Virgilio. sería lo mismo? Bueno, en los tejos incluso son más generosos. Mira, yo he hecho muchísimos tejos y he experimentado diferentes formas de hacerlo. Desde las más conservadoras que yo veía al principio, cuando yo empecé a trabajar tejos con cierta frecuencia, me encontraba un poco que... hablamos del tejo nuestro, el tejo de aquí, el autóctono, porque el tejo japonés reacciona peor a las podas, en general. Pero el tejo nuestro autóctono, yo al principio era muy conservador con el tema, porque veía pues gente que llevaba incluso más años trabajando lo que yo, eran muy conservadores con la poda, quita un poco, pongo un poco, limpiaban hojas, no sé qué, bueno, seguí un poco esa forma, ¿no?, de trabajar, pero como siempre me gusta experimentar cosas, de a ver si esto podemos aligerarlo un poco, ¿no?, para que vaya más rápido. Y empecé a probar otras cosas que en muchos de los tejos que habéis visto en fotografías de tejos que yo he trabajado, algunos de los de Alberto y otros por ahí, veis que se forman muy rápido. ¿Y por qué? ¿Por qué se forman tan rápido? Porque reaccionan muy bien a las podas muy intensas y muy drásticas. Yo he llegado a cortarle ramas sin dejarle nada, ni una hoja, es decir, retroceder lo suficiente como para que venirse atrás y no quedar hojas, y no ha pasado nada, y ha brotado. Pero volvemos a lo mismo, al caso del pino. Primero tienes que darle que tenga mucho vigor, y si luego tiene mucho vigor, podas y reaccionan bien. Hay una cosa que sí quiero enfatizar: ese tipo de podas tan drásticas para rebrotar del interior necesitan muchísimo vigor y necesita que sea general. Si haces eso
solo en una zona, tú coges esta zona del árbol, le haces una poda drástica, ¿el árbol qué hace? Pues tiende a la ley del mínimo esfuerzo, que es, ¿para qué voy a brotar aquí? Y allí ya lo tengo resuelto. Entonces lo que hace es que esta zona empieza a debilitarse, seguramente se pierda, y la otra es la que va a ganar en vigor. Lo que se va de aquí se va para el otro lado. Entonces, si quieres que esa poda sea eficiente, tiene que ser general, tiene que ser estructural. Como le dejes una salida, es probable que tengas problemas. Rubén Fogg, una vez podado fuertemente, ¿se alambra o lo dejas descansar? No. Los trabajos muy intensos, cuando son... ese error lo hemos cometido todos. Es un error ya de manual. Hoy en día siempre hay que tener en cuenta que ya tenemos experiencia suficiente para saber que si haces un trasplante fuerte y una poda fuerte, tienes un problema. Una poda fuerte y un alambrado fuerte, tienes un problema. No hay nada más lento en bonsái que intentar ir rápido. Tómatelo con calma, que es el camino más corto con diferencia. Trabajos muy intensos. 1. Espera que se recupere, observa cómo va. ¿Que todo va bien? Perfecto, vamos al siguiente. Hay veces incluso, a mí me ha pasado en árboles que como están muy vigorosos, en primavera, a principios de primavera, haces un trasplante muy intenso, y luego ves que allá por mayo está brotando de puta madre, que todo va perfecto, pues ya está, ahí le metes mano y alambras y no pasa nada. Pero él ya te está diciendo que todo va bien, pero sin saberlo, a ciegas, que acabas de hacer el trasplante o acabas de hacer la poda, meterse en otro proceso más, a veces sale bien y a veces no. Tony Canals. Hola Luis. Tony. ¿Ese proceso de retroceder se aplica también a otras especies de pino como el alepensis o el tumbergí? Sí, en el tumbergí sí, se puede hacer también. De hecho lo he hecho con varios, uno mío incluso que ahora no tengo yo. Este año lo habéis visto expuesto en el Congreso Gallego. Fue un árbol que en su día yo adquirí en Mistral hace un porrón de años. Y prácticamente se aprovechó solo el tronco, hubo que reconstruir la ramificación completa, porque pasa un poco ese tipo de árboles que vienen, que son de campo, de cultivo, pues si no están... Se oye bien, por cierto, que no sé si me he cargado... Ya está, vale, se me había caído el micro. Tienen el verde muy en las puntas, entonces... Sí, se pueden retroceder bastante bien y bastante rápido, pero sí, el proceso es el mismo, vigorizar, luego podar. Lo he hecho con varios y los resultados son buenos y además casi reconstruyes toda la ramificación o toda la estructura básica, así, de tener todo metido un poco en su medida. En 3 años, no más, sí que se consigue. El pino tumberio es muy agradecido para eso. Fernando Balbinot, buenos días de Brasil. Hola, ¿qué tal? Rafael Álvarez, para los pinos que quieres revitalizar, ¿usas abonos comedidos de nitrógeno? ¿Qué abono usas en esos casos? Vale. Luego en la segunda parte de esto voy a explicaros un par de trucos, de cosillas, así que no os perdáis la segunda parte, no os vayáis a ver el fútbol. Ay no, fútbol no, que no hay. Os voy a explicar una cosilla porque venía un poco a colación de esto, como ayer estaba dándole vueltas, como plantear un poco la charla, digo, mira, para explicar esto hay que explicar lo otro porque va junto. El abonado no es solo cuestión de abonado, el abonado al final es, yo tiendo a intentar simplificarlo lo más posible, no hacerlo igual para todo, pero simplificarlo, y al final lo que varío son pequeñas cosas. Pero sí hay pequeñas cosas que sí le añado, que es lo que da un poco chicha a ese proceso. Y eso lo vamos a ver luego en la segunda parte, que bueno, casi es dentro de un ratillo. Quedan 5 minutos y luego ya cortamos un ratillo para el café y volvemos a los 5 minutos. Alberto, ¿pinzas la vela? No. Bien, el tema del pinzado en las velas en los silvestres, os voy a enseñar una cosa. Mira, voy a aprovechar, voy a mover este árbol, me lo vais a permitir. Mira. Voy a quitarlo de aquí porque voy a poner otro. Nos dicen que tenemos problemas con el enfoque. Yo
creo que es el... Es el tema de la wifi o de... A ver si a lo mejor... A ver ahora si se ve un poco mejor. A ver si se ve mejor ahora. A ver si hay suerte y se ve mejor. Vale. Voy a quitar este árbol de aquí para que no nos moleste. Estamos en construcción. Estamos en obras. Y voy a por otro que tengo aquí. A ver, ¿qué son los últimos 5 minutos? Bien. Bueno, como veis aquí, el chiquitín esto es un árbol que fue formado aquí desde cero. Cuando digo de cero no quiere decir de semilla, lo habéis entendido, sino desde que fue recuperado y todo el proceso de formación se hizo aquí. El proceso ha sido relativamente rápido. Como veis, ahora mismo, no sé si ahí se aprecia, está muy formado, muy avanzado y no tiene puesto ni un alambre. Este árbol lleva ya sin alambre, no sé, 3 años o por ahí. Este año sí que va a ir a darle un toquecillo de alambre por perfilarlo un poco y tal, y como veis tiene un reparto del vigor perfectamente homogéneo por todas partes, tiene más o menos el mismo arriba que abajo, incluso en el exterior, igual que en el interior, incluso los volúmenes, fijaos, este volumen que veis aquí, que está a la sombra de este, ¿veis? Y sin embargo, ahí está, sus yemas, de un tamaño similar al resto y todo lo demás, vale. Estos son, no sé, más o menos 18 años de trabajo. Y no se ha pinzado jamás, nunca se han pinzado las velas. Yo he probado muchas formas de pinzar velas, en una época, en otra, cortar la mitad, cuarto y mitad, medio pensionista, si le quito poco, si le quito arriba, le quito abajo, unas en primavera, otras en Navidad y el resto en Cuaresma, he probado de todo. Y lo que mejor me ha funcionado, no quiero decir que no haya otras formas de hacerlo y que pueda dar un resultado. Bueno, eso te lo dicen los árboles. Al final, el cómo tengas tu ramificación, tus brotes finales y todo, si te puedes acercar un poquillo. Bien, aquí veis un poco. Uy, Espera ups, un poquitín que enfoque. ¿se ve? Bien, aquí veis la ramificación de este árbol. Es una ramificación perfectamente estructurada. Ahí está. Tiene su estructura correcta, tiene sus yemas de tamaño correcto, sus agujas de tamaño correcto. ¿Puedes? Si el resultado es bueno, puedes usar una técnica o puedes usar otra, pero yo he llegado a la conclusión de que la que mejor va es no pinzar las velas, jamás. Y el resultado, pues ahí está, no ha hecho falta. Así que queda respondida tu pregunta. Bien, pues aquí ahora vamos a cortar y nada, en 5 minutillos estamos por aquí de vuelta.